como analista programador en una empresa pública provincial dependiente de la Diputación, en la que ejerce funciones de diseño y desarrollo de web. Se puede decir, resumiendo, que es un informático. Lo que pasa es que si dices esto lo primero queda mucho mejor que si dices Miguel Cruz Santiago, informático. Bueno, Miguel está casado con Maika, tiene 2 hijos, Ana y Miguel. Es militante de la OA de hace 31 años, por lo menos. En ella ha sido presidente y presidente de la Comisión Interdiocesana de Andalucía. En la OA, Miguel, yo creo que ya solo te queda ser presidente general, ¿no? Pero bueno, todos andan. Ha desarrollado a lo largo de su vida un compromiso social en el movimiento ciudadano, en concreto en la Asociación de Vecinos de su barrio, el barrio de Cañero, y también una importante actividad sindical en su centro de trabajo, como presidente del comité de empresa y como delegado sindical. Precisamente en su etapa de presidente de Andalucía fue uno de los principales responsables del nacimiento de ABAERA, la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía, de la cual es su actual presidente desde el 2017. Desde el año pasado, junto con representantes de otros colectivos, está intentando crear una federación de asociaciones de víctimas de la siniestralidad y la salud laboral a nivel de todo el Estado español. Pertenece al grupo de trabajo de publicaciones y es colaborador de la revista Noticias Obreras. También es autor de muchos artículos sobre la siniestralidad y la salud laboral. Y colaborador en campañas, hace viñetas, sabéis que firma con el nombre de Mi Cruz, pues este es Miguel. También acompaña un grupo de comunicación de la JOT de Córdoba. Toda esta realidad, junto a ser víctima directa como familiar del fallecido en accidente de trabajo, explica su sensibilidad ante esta realidad y el impulso junto a otras víctimas y familiares para que ABAERA se extienda a lo largo de todo el Estado. Se podría decir que Miguel es un hombre muy apañado y por eso, y por muchas otras cosas, le hemos invitado a participar en estas jornadas de pastoral del trabajo. Miguel nos va a compartir la ponencia No más muertes en el trabajo y esforcémonos en lograrlo. Pues ya os dejo con Miguel. Bueno, últimamente ha salido en muchos medios de comunicación, la habéis visto con la ministra de Trabajo, de Interior, con el fiscal general de accidentes, de siniestralidad, porque han firmado un protocolo que igual luego él os explica un poco de qué va eso. Pues adelante, Miguel, tienes hasta más o menos las 2 menos cuarto y luego media horita de diálogo, ¿vale? Yo te aviso cuando... ¿Se me escuchan? Sí, estoy claro. Bueno, cuando he visto la cantidad de letras que había ahí para presentarme, lo primero que pensaba es, pues mira, qué viejo eres ya. Y no es incierto, ya unos años. Bueno, lo primero que quiero hacer es darle las gracias al Departamento de Pastoral del Trabajo, de Pastoral Obrera, como me gusta mucho seguirle llamando, por tener esta oportunidad. No de estar yo aquí, sino tener esta oportunidad de compartir con mucha gente que estáis ahí sentadas ahora mismo, que lleváis tantos años como el que aquí se sienta trabajando y desvelando por este problema de la siniestralidad laboral. Para mí es importante esta jornada, sobre todo por un punto de encuentro entre gente creyente que lleva el Evangelio allá donde llega su cuerpo y lo lleva con la preocupación de que la salud laboral deje de estar agredida en nuestros puestos de trabajo. Luego también quiero deciros que, se lo he dicho a Mariano, Mariano iba a dejar el listón muy alto y yo lo que voy a tratar es de intentar que no se note que ha bajado cuando yo empiece a hablar. Así que os pido ya perdón de entrada
por este escalón hacia abajo que vamos a tener. Voy a centrarme, lo que se me ha pedido es que me centre en hacer un discernimiento desde la doctrina social de la Iglesia o desde las vivencias cristianas que uno pueda tener de esta dura realidad, como ya habéis visto en la ponencia anterior, que es la salud laboral o la agresión a la salud laboral en muchos aspectos que estamos sufriendo, pues, los trabajadores y las trabajadoras, no solo en España, no solo en nuestro país, sino en muchos otros lugares. Cuando empecé a prepararme esto, lo primero que pensé, bueno, vamos a ir al principio, a la raíz, de qué se trata cuando hablamos de salud. Bien, pues voy a empezar quizás un poco más atrás, porque la vida, realmente cuando hablamos de salud estamos hablando de la vida de las personas. La vida es el mayor bien que atesoramos. La vida es el mayor bien que atesoramos, bien lo digo. La persona es lo que hace con su vida a lo largo del tiempo que le toca discurrir por nuestro mundo. Una vida que, para ser honrada, tiene que ser disfrutada, tiene que ser vivida, valga la redundancia, con dignidad. Dignidad para labrar el futuro. Dignidad para relacionarnos de igual a igual, en hermandad. Dignidad, en definitiva, para poder vivir de acuerdo a nuestra naturaleza, que si hablamos en cristiano, nuestra naturaleza es la de hijo de Dios. Hijos e hijas de Dios. Para mí Dios es como un gran espejo muy brillante que refleja un montón de luz en la voz. Pero ese espejo está roto, está hecho añicos muy pequeños. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras somos un añico de ese espejo. Pues esa es la gran dignidad que tenemos como personas si hablamos en cristiano. Si queremos respetar esa dignidad, una de las cuestiones que con más mimo debemos de cuidar es nuestra salud. La salud de nuestro cuerpo es, digamos, el recipiente donde nosotros nos transportamos, ¿no? Por cierto, un recipiente no reciclable, hay que cuidarlo bien. Bien, pues, si queremos respetar esa dignidad, ese recipiente debe ser cuidado con el máximo mimo. Pero cuidado, entendido esto de cuidarlo en el más amplio de los sentidos. Porque la salud va mucho más allá, como ya nos ha dicho Mariano anteriormente, mucho más allá de la ausencia de dolor. En nuestra sociedad, al menos en los países más desarrollados como el nuestro, el cuidado por la salud es algo que se tiene en cuenta. Lo podemos apreciar en múltiples aspectos de nuestro mundo. Normativas alimentarias, medidas de seguridad en calles, en carreteras, servicios públicos de salud, que eso ahora tiene alguna que otra dificultad, ¿verdad? Recomendaciones saludables de muchos tipos, etc. Eso implica una preocupación por la salud de la ciudadanía. Pues bien, en el ámbito laboral, indiscutiblemente, ya lo hemos estado reflexionando en la primera ponencia, también debe ser así. De hecho, pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida en nuestros trabajos. Y como ha dicho Mariano, en muchos de ellos realizando movimientos repetitivos, lidiando con agentes agresivos, cancerígenos, asmágenos, de una cantidad grandísima, de una diversidad grandísima. Y eso nos va agrediendo a nuestro cuerpo y también a nuestra mente. Bien, ya lo hemos podido constatar. El mundo del trabajo organizado se ha preocupado por este tema pues prácticamente desde el principio de la primera revolución industrial. La Iglesia también se ocupa y se preocupa de este asunto. Son múltiples las manifestaciones de apoyo, de preocupación y también de pura encarnación que surgen en varias diócesis españolas durante ya mucho tiempo. Estas son provenientes fundamentalmente de la UAC, pero también hay otras realidades. También la Conferencia Episcopal Española se preocupa por esto. En el año 2000, año jubilar, nuestro obispo, a ver si funciona esto. ¿Sí? Perfecto. Nuestros obispos afirmaban eso que está ahí puesto.
La situación de la salud laboral urge a los cristianos a comprometerse. Eso es un llamamiento importantísimo. A comprometerse activamente en el trabajo, por un trabajo sin víctimas. Está ahí puesto, no me voy a extender. Habla de la defensa de la vida, de la colaboración según nuestras posibilidades, de la conciencia, de la gravedad de la situación de las causas, y habla también de exigir el respeto a la persona en el mundo laboral y de comprometerse en observar la normativa laboral, esa que nos ha ido desglosando compañero Mariano hace un rato. Es decir, a la Iglesia no nos es ajeno este tema. Nos preocupa la salud laboral. Bien, sin embargo, la salud laboral ya hemos visto que es una realidad dura, injusta y silenciada. Se ha referido aquí antes a la OIT. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, junto con la OMS, la Organización Mundial por la Salud, se preocuparon en definir exactamente qué es la salud laboral. Vamos bien, ¿no? La salud laboral, ellos la definieron de esa forma que creo que aparece ahí. Se trata de la rama de salud pública que busca mantener el máximo estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, protegerlos de accidentes de trabajo y enfermedades, y termina diciendo que en suma es adaptar el trabajo al hombre. Por tanto, la salud laboral es algo que va más allá de la ausencia de enfermedad o de la evitación del accidente, con ser esto importantísimo, pero alcanza a hablar incluso de la dimensión social que la persona tiene y debe cultivar. Ahí también se debe cuidar la salud y ahí también se le puede dañar a la salud. Además, esta definición termina con una afirmación que para mí es de gran importancia: adaptar el trabajo a la persona. Adaptar el trabajo a la persona. Lo dice al final como envolviendo todo lo que ha desarrollado anteriormente. Es decir, que todo lo anterior tiene sentido cuando se tiene presente esto. En realidad, esta concepción de la salud laboral responde a una cosmovisión propia de la persona, que es perfectamente compatible con la que se construye en el Evangelio. En eso coincidimos, Evangelio, bueno, digo yo coincidimos hablando en primera persona del Evangelio, vaya osadía, pero el Evangelio coincide, bajo mi punto de vista, con la OIT y con la OMS. La persona es lo más sagrado de la creación. Somos templos portátiles circulando por la calle. Por tanto, todo sin excepción debe plegarse al servicio de la persona, cuidándola en todos los sentidos. El mundo del trabajo, por supuesto, no puede ser una excepción, pero en la actualidad, desgraciadamente, sabemos que no es así. Ya lo hemos estado viendo y lo experimentamos en nuestros compromisos. En ello tiene mucho que ver una deidad nueva a la que rendimos pleitesía en nuestra sociedad occidental. Nuestro culto ha dirigido a un Dios cruel, el Dios dinero. Según su credo, es lícito recurrir a cualquier recurso para almacenar más riqueza, más poder. Así que normalmente incluso la utilización mercantilista de la propia persona en una suerte de sacrificio moderno es normal, es lícita para alcanzar su objetivo. Bien, no me extiendo aquí porque creo que en la ponencia anterior se ha tocado este tema, con otras palabras, pero se ha tocado este tema, sobre todo en la repregunta, lo ha expresado Mariano muy claramente. Mirad, tenía una parte aquí para hablar del problema de la salud laboral, hablando cuantitativamente hablando, una realidad gravísima. No me voy a extender mucho aquí porque ya se ha hablado de eso, pero creo que hay una cifra a nivel mundial de cómo está, estas cifras son del año 2020, en cuanto a accidentalidad laboral, son 2,7 millones de personas en el 2020, 7.500 personas al día han tenido
un problema, o bien por accidente o por enfermedad laboral. Esto supone entre el 5, en el año 2020, entre el 5 y el 7% de los fallecimientos a nivel mundial. Esas cifras son muertos diarios en nuestro mundo por estas cuestiones. Hay una serie de mucha documentación, no me voy a extender en eso, porque además no podría ni siquiera acercarme a lo que se ha hecho aquí en la anterior ponencia, pero tener eso que se ha hablado antes presente. Yo rescato solamente una cosa. Hay un estudio de la OMS y de la OIT que a nivel mundial, este estudio es una estimación de la carga de morbilidad y de traumatismo en el periodo 2000-2016. Creo que no se ha vuelto a hacer de nuevo ese estudio, sería bueno que lo hicieran. Hablaba de muchos factores que agreden a los trabajadores y a las trabajadoras, que generan enfermedad y accidentalidad, pero hablaba también de uno, ya se ha hablado aquí también antes, que en principio no parece que esté muy relacionado. Y en concreto hablaba de la exposición a largas jornadas de trabajo laborales, que según se manifiesta en ese estudio, se relacionan directamente con dolencias como cardiopatía y sucesos cerebrovasculares. Es decir, cuando el trabajo es de baja calidad, las posibilidades de que tu salud empeore o sufra un accidente aumentan. De hecho, en ese estudio que ha sacado comisiones obreras que se ha referido Mariano anteriormente, en el año 2021, se habla. Ese estudio os lo recomiendo porque es muy completo. Ahí hay un dato que quería tenerlo aquí presente y que lo supieran. Hay una comparación de índices de incidencia de siniestralidad laboral. ¿Sabe lo que es el índice de incidencia? Un número abstracto, es un coeficiente que relaciona el número de trabajadores y trabajadoras activas con el número de accidentes. Una división por 1000 y te sale una especie de porcentaje. Cuanto más bajo sea ese número, mejor estamos en accidentalidad o en salud laboral, y cuanto más alto, peor. Bien, pues el índice de incidencia en personas con contrato indefinido a tiempo completo, es decir, trabajo fijo de toda la vida, en el año 2021 fue de 2.767, 2.770. Sin embargo, el índice de incidencia con trabajo temporal a tiempo completo fue de 5.917, prácticamente 6.000. Es decir, si tú tienes un contrato temporal, tienes más del doble de posibilidades de caer enfermo que si tienes un contrato fijo. No sé ya por qué diapositiva uno se pone un 4, un 3 o qué. Abajo, a la derecha. 5. Vale, pues ya me voy colando. Esto es la cosa de no tener la pantallita aquí. Bueno, lo dejo. Y ya que estamos en el 5, me voy a pasar a esa parte del 5, porque todo lo que tenía aquí que decir yo creo que está más que dicho, y así ahorramos tiempo para después para el debate que tengamos. Hemos hablado cuantitativamente de cuál es la realidad. Creo que se ha expresado perfectamente en la posición anterior, por lo cual nos vamos a apoyar en eso a partir de ahora. Cualitativamente, ¿qué significa, cuál es la situación cualitativamente hablando, de esta realidad? Bueno, se ha dicho antes también, no son cifras, no son números, son personas. Y es cierto, por mi compromiso en Abaela, en la Asociación de Víctimas, y me consta que muchos de vosotros tenéis la misma sensación, a nosotros nos toca o hemos optado por llegar a la persona que se ha accidentado, o a la viuda, el viudo, la huérfana de la persona que ha muerto en accidente laboral. Nos toca porque creemos que es necesario. Y esto lo vivimos de primera mano. Y es cierto, detrás de cada cifra de esa estadística hay una persona.
y una familia. Esa persona tiene una familia que cuenta con seres queridos en su día a día. Cada dígito es una historia personal y familiar. Cada número nos habla de un proyecto de vida truncado en mayor o menor medida antes de tiempo. Si tenéis la suerte de estar comprometidos en una realidad como la de Abraela o la de la plataforma 28 de abril o la Asociación de Guadalajara o otras que hay por ahí, no muchas más, pero hay otras por ahí, lo podréis ver de primera mano. Bien, con todo eso lo más espantoso es la desprotección en que quedan estas personas al tenerse que enfrentar a un accidente que les merma su capacidad para ganarse la vida. O peor aún, la situación de salir de casa, ganarte la vida y encontrar la muerte, no volver más a tu casa. Además, en España no hay ningún servicio público serio que preste la debida atención a este colectivo de personas, a este colectivo de víctimas. Personas que justo cuando su preocupación más apremiante, en el momento en que lo que más les preocupa es curarse, tienen que enfrentarse a un frente jurídico gigantesco con múltiples aristas, en muchas ocasiones con un equipo potentísimo enfrente, defendiendo intereses contrarios a los tuyos, y que de ese frente que se te abre, que tú ni lo entiendes, y además tu preocupación, vuelvo a repetir, está en curarte, de ese frente, del resultado de ese frente, depende en muchas ocasiones que tu vida a partir de ese momento, económicamente por ejemplo, sea una vida digna a partir de entonces, o simplemente te quedes en la miseria. Y eso es una injusticia grandísima. Bien, esta es la realidad. No sé si he sido hábil poniéndola en común, pero esta es la realidad que hay. Sin embargo, ¿cómo es nuestra percepción de esta realidad? Mirad, nosotros decimos mucho que las muertes del trabajo son las muertes olvidadas, porque nadie habla de ellas. Nadie, absolutamente nadie. Se ha hablado aquí antes de los medios de comunicación y de las noticias que se dan. Es verdad que se dan sobre todo en los medios locales, como decía María, pero además yo cuando escucho las noticias me suelo pillar un enfado tremendo, porque la noticia suele consistir en, al principio, dos frases diciendo: ha muerto un trabajador en tal empresa, se ha caído de un andamio, dos frases, y luego hay varios párrafos explicando cómo llegó la Guardia Civil, cómo se levantó el atestado, cómo llegó el servicio de urgencias, cómo no fueron capaces de reanimarlo, cómo desgraciadamente... Es decir, parece que el protagonista de esta familia es la pareja de la Guardia Civil y la ambulancia, y el 061. Sin embargo, no veo nunca, o casi nunca, un periodista que se pregunte, cuando vaya a cubrir un accidente de ese tipo, ¿por qué se cayó este hombre del andamio? ¿Cuál era su ritmo de trabajo? ¿Estaba el andamio perfectamente equipado? ¿Había línea de vida? ¿Cómo era su contrato de trabajo? ¿Cuál era la presión que tenía que estar soportando durante días, semanas, meses y años? Eso te da la medida de la ocultación tremenda que hay en este país, al menos, de esta tremenda e injusta realidad de la que nadie estamos libres. Se ha dicho antes, hay 2 muertes laborales en este país todos los días, por accidente, solamente por accidente. 2 muertes laborales diarias. Creo que nos podemos sentir amenazados todo el mundo. Bien, no sé por qué diapositiva voy. No son cifras. ¿Las 5? Muy bien, muchas gracias. Bien. ¿Sigue las 5? Sí. Vale, perfecto. Vamos bien entonces. Bien. Esa es la percepción que hay en nuestra sociedad, es decir, no hay ninguna. Este problema está tapado, oculto. En todo caso, cuando se habla, cuando salen las noticias, ya hemos visto quiénes son los protagonistas, y cuando se habla de este tema, la percepción que se tiene es que es un tema, un problema individual del trabajador que se ha matado
o se ha hecho lo que sea, que es un problema de mala suerte, que es un problema de fatalidad, incluso hay que ver el tío qué cafre que es, un problema de negligencia. Cuando cualquiera que se acerque de una forma seria a este fenómeno se da cuenta de que el problema no está. ¿Por qué el problema no está ahí? Voy a tratar de explicar cómo entendemos, cómo entiendo yo y cómo la doctrina social de la Iglesia ilumina para entender desde dónde está este problema y cuáles son las claves que tenemos que tener presentes en este problema. Primero, la persona tiene que ser el centro de las relaciones laborales. Mirad, en la doctrina social de la Iglesia, en la Laborem Exercens, se habla del trabajo con dos dimensiones, la dimensión subjetiva y la dimensión objetiva del trabajo. El trabajo es una dimensión consustancial del ser humano. Hablando en cristiano, mediante el trabajo colaboramos con el Padre en su tarea de creación de la tierra. La creó en 7 días y no le dio tiempo a dejar los detalles. Entonces estamos nosotros alicatando, en fin, haciendo los detallitos del mundo. Esa es la dimensión, esa es la verdadera razón o la razón cristiana que se le da al trabajo humano. Por tanto, si el trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de la humanidad. Esto lo dice ya, esto ya es parafraseando o citando a la doctrina social, a la Laborem Exercens. El trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de la humanidad, el signo de la persona activa en medio de una comunidad de personas. Este signo determina su característica interior, constituye, en cierto sentido, su misma naturaleza. Gracias precisamente a ese sentido subjetivo. ¿Ahora se pasa? Sí. Gracias por... Es que no, desde aquí ni lo vemos, ni ¿No se ve? podemos hacer, no puedes ampliar de que se gire un poco la pantalla, aquí no vemos nada. No puedo. En toda cosa no tengo el ordenador aquí, pero no importa. Lo que hay ahí lo estoy diciendo yo y me imagino que si no tiene un problema, la diapositiva esa se pueden enviar también. ¿Vale? Gracias precisamente a este sentido subjetivo del que hablábamos, el sentido subjetivo en el que lo más importante es la persona, estamos en condiciones de afirmar que quien le da pleno sentido al trabajo es la persona que lo realiza, ya que, y cito la Laborem Exercens de nuevo, en efecto, como se dice ahí, no hay duda de que el trabajo humano tiene un valor ético, el cual está vinculado completa y directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona. Por tanto, independientemente del tipo de trabajo realizado, de su dimensión objetiva de este trabajo, lo verdadero importante es que el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto. Y en consecuencia, el trabajo está en función del hombre, y no el hombre en función del trabajo. Es decir, lo que de verdad lo que le da dignidad al trabajo que hacemos cuando estamos en el campo, es que hay una persona realizando. Y por tanto, todo tiene que estar en torno a que esa persona al menos no se vea agredida, como es el caso de la salud laboral. Voy a avanzar un poquito más. La dimensión objetiva del trabajo de la que se habla ahí también. Bien, junto con esa dimensión subjetiva en la que habla la Laborem Exercens, en la que la persona es el centro de las relaciones laborales, pues está toda una parte, toda una dimensión que le llama dimensión objetiva a la doctrina social, en la que se habla de la técnica, del producto manufacturado, del servicio prestado, de cómo se llega a él, de cómo es la cadena de producción. En fin, nos remite a distintas formas en que hemos ido organizando esta actividad humana a lo largo de los siglos. Podríamos decir que el trabajo, la dimensión objetiva es el conjunto de actividades que dan forma al mandato bíblico de someter la tierra, que se nos da ya en el Génesis de la Biblia, ya muy al principio, ya en el primer capítulo, digamos, ¿no?, de la Biblia, ¿no? En esta esfera, en la del trabajo, la dimensión objetiva del trabajo es donde se sitúa
el entramado de relaciones laborales e intereses encontrados. Es la zona donde nos encontramos con el conflicto obrero. Y esto se da pues, con mucha importancia desde la Revolución Industrial hasta nuestros días. Y en este periodo, en la irrupción del capitalismo en nuestra sociedad, con sus distintas pieles a lo largo del siglo XIX hasta ahora, pues eso, el capitalismo ha conseguido trascender su condición de sistema económico-social para convertirse en pura cultura. Sabéis que la cultura para el ser humano es como el agua para los peces. Los peces viven dentro del agua, respiran dentro del agua, se alimentan dentro del agua, si los sacan del agua mueren. Pero los peces no son ni siquiera conscientes de que están dentro del agua, entre una masa de agua. A nosotros nos pasa igual. Nosotros vivimos dentro de una serie de convenciones, de una serie de costumbres, de una serie de formas de ver la vida, de una serie de cuestiones que van conformando todo el esquema, toda la arquitectura cultural que nos ayuda a vivir en sociedad, pero no somos conscientes de eso. Ahora, si nos sacan de nuestro entorno, si nos sacan de la cultura, nos dejan al lado, fuera del agua, morimos de alguna manera. Pues bien, eso es lo que ha conseguido el capitalismo, convertirse en el agua para estos peces que somos nosotros. Con lo cual es tremendamente difícil luchar contra él. Una de las cosas que hace esta conformación como esquema cultural del capitalismo es que hay muchas cuestiones, muchas circunstancias, muchas situaciones que nos parecen normales cuando son tremendamente injustas. Una de ellas es cómo entendemos el trabajo en nuestra sociedad, de forma que lo fundamental en el trabajo en nuestra sociedad ha pasado a ser su dimensión objetiva, los servicios que genera, los productos que manufactura, los beneficios que genera con eso. Eso ha pasado a ser lo fundamental. Y la dimensión subjetiva ha pasado a ser algo que no deja de ser una herramienta en función de la dimensión objetiva. Y eso lo vemos como normal en nuestra sociedad. Eso lo vemos como algo totalmente natural, cuando no lo es. Esa es una de las razones que explica por qué de la salud laboral no habla nadie, no está presente en la conciencia colectiva de nuestra sociedad. Porque ser conscientes de ese tema supone poner en cuestión esa forma de entender el trabajo capitalista en el que la dimensión objetiva del trabajo está por encima de la subjetiva. Bien, ya me he desentendido de esa maquinita, así que ya os pasaremos la diapositiva, ¿vale? Bien, todo esto va en contra de la doctrina social de la Iglesia, evidentemente, y no solo en contra de la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, un filósofo reconocido como Kant nos decía que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio para usos de otro. ¿Y qué es el poner la dimensión objetiva por encima de la subjetiva? ¿El qué es poner los beneficios, los servicios, el producto que tú generas por encima de la persona que lo está fabricando? Es hacer al hombre un medio para uso de otro, hacer a la persona un medio para uso de otro. Por todo ello, pese a que cuando las escasas veces que pensamos en la siniestralidad laboral se lo achacamos a un problema de mala suerte o negligencia, podemos afirmar que la siniestralidad, la falta de salud laboral, es un problema social. Y en tanto que el problema social es un problema político. Y la solución tiene que venir desde esas esferas, desde la esfera social y política. ¿Vale? Bueno, se ha hablado aquí de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. He aprendido yo hoy mucho de esa ley
de todo ese entramado, yo creo que me entran ganas de tomarme 2 o 3 cafés contigo, Mariano, porque hay muchas cuestiones que me han llamado mucho la atención y que yo que me estoy dedicando a este tema desconocía. Pero cuando hablo de que este problema es político y pasa, es social y político y pasa por una solución social y política, estoy hablando en primer lugar de una cosa muy básica. Lo ha dicho Mariano. Pasa por el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y es que en la base, una de las bases que tiene, una de las raíces que tiene este problema es que la Ley de Prevención, nuestra legislación, se cumple de manera muy defectuosa. Se cumple en su letra fundamentalmente. Voy a rellenar el papel del plan de prevención, voy a tenerlo aquí guardado en un cajón, no lo voy a hacer vida, pero si llega el inspector de trabajo, yo tengo el papel hecho, perfectamente cumplimentado y no me multa. Hay una presencia muy débil de una verdadera cultura preventiva en nuestros puntos de trabajo, en nuestros puestos de trabajo, que es precisamente eso, con otras palabras lo desarrolla muy bien Mariano, eso es lo que uno de los objetivos de esa Ley de Prevención del año 95, que la cultura preventiva se integre en la totalidad del proceso productivo de todas las empresas. Es decir, que se tenga en cuenta desde que entra la materia prima por una puerta hasta que sale la tostadora por la puerta de enfrente, que se tenga en cuenta en todos los procesos de ese trabajo la salud, el bienestar de la persona que lo está haciendo posible. Y la salud no solo física, la salud física, mental e incluso social, como defiende la OIT. Hay un escasísimo esfuerzo de la inspección de trabajo en este tema. Somos el país que menor ratio tiene en cuanto a inspectores de trabajo por número de habitantes, o por número de trabajadores, mejor dicho. Y otro tema que es sangrante, la omnipresente precariedad laboral, que abre la puerta a ritmos de trabajo altísimos, mantenidos en el tiempo, a jornadas extenuantes y a puestos de trabajo con pésimo equipamiento ergonómico. El Papa Francisco afirma que Dios viene a colmar la dignidad de la dureza del trabajo. Nos recuerda que es importante dar dignidad al hombre con el trabajo, pero también dar dignidad al trabajo del hombre, porque el hombre es señor y no esclavo del trabajo. Bien, decirme quién ha construido los estadios estos magníficos que se están viendo ahora en el Mundial de Qatar. Lo están construyendo esclavos. Allí lo que ha habido son 6.500 personas han muerto porque han estado trabajando en régimen de esclavitud. Exactamente igual. Yo cuando veo un estadio de Qatar, lo que estoy viendo es una pirámide de Egipto. Porque lo que se ha hecho es eso. Avanzo que tengo el tiempo. Ante esto, ¿qué camino a recorrer tendríamos desde una percepción cristiana para revertir esta situación? Mirad, yo estoy convencido de que el camino es colectivo o comunitario, social y político, o liberador, y largo, muy largo. Hay que decir una cosa, el papel, se ha dicho antes aquí, pero lo quiero reafirmar. Las instituciones que están en el meollo de esta situación, en el núcleo de esta situación, es la institución sindical. Los sindicatos son, junto con las organizaciones empresariales, los que están donde se produce la agresión a la salud de las personas. Y hay que darle todo el apoyo del mundo a esta realidad. Eso tiene que ir por delante. Al margen de eso, este largo camino tiene varias estaciones a mi modo de ver. Primero, crear conciencia. Solo haciendo visible el problema en el seno de nuestra sociedad podremos empezar a solucionarlo. Es imperdonable que las muertes del trabajo sean las muertes olvidadas. Tenemos que hacer que el problema exista, y solo existe si lo visibilizamos. Por tanto, creación de conciencia, importantísimo. Y en esto los sindicatos necesitan mucha ayuda desde la sociedad civil. Segundo, poner en valor los derechos,
también las obligaciones de la persona que trabaja y también del empresario, del empresariado. Lo he dicho antes, el simple cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales evitaría la inmensa mayoría de casos que ahora tenemos, desgraciadamente, que contabilizar. Pero más que cumplir la norma en su letra es intentar responder al espíritu de la norma, lo que he dicho antes, integrar la prevención dentro de la totalidad del proceso productivo. Para eso es muy importante lo que se ha dicho aquí antes de los mecanismos que establece la norma en cuanto a participación de la parte trabajadora mediante los comités de prevención, el delegado de prevención y todo ese tipo de cosas. No me entiendo. Otra estación en este camino a recorrer: erradicar la precariedad. La precariedad laboral mata. Y eso hay que decirlo así una y otra vez. Si de verdad nos creemos aquello de que el trabajo está en función del hombre, de la persona, y no la persona en función del trabajo que dice la doctrina social de la Iglesia, tenemos que pelear para que el trabajo sea decente, porque si no, estamos yendo en contra de nuestra propia doctrina. El trabajo tiene que ser decente, la precariedad tiene que estar fuera de nuestro mapa. Protagonismo, bueno, en este sentido hay que destacar iniciativas como Trabajo Digno para una Sociedad Decente de la OAT y la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente de muchas organizaciones que están haciendo en cuanto a este tipo de cuestiones una labor, a mi modo de ver, muy importante. Otra estación, para mí importantísima también, el protagonismo de las víctimas. Es importante que las víctimas se organicen en torno a este problema. Es necesario el trabajo colectivo de las personas afectadas. Y es necesario para, entre otras cosas, hacer visible a las víctimas de la siniestralidad y, en consecuencia, hacer visible la propia situación de falta de salud en el trabajo en nuestra sociedad. Tener la capacidad de denuncia y de interlocución ante la administración como colectivo de víctimas, colectivo afectado. Todo esto, bueno, hay que decir que por ser víctima no tienen más razón que nadie de ninguno de los actores que actúan en este campo. Pero el punto de vista de la víctima no la tiene nadie, la tiene la víctima, porque es la que está sufriendo en sus carnes esta realidad y hay que escucharla muy atentamente, por encima de todo. Desde el trabajo que hacemos en Abela y en otras organizaciones, esto lo tenemos clarísimo. No sabemos más que nadie, no se tiene que hacer en este tema lo que nosotros decimos, pero se tiene que escuchar con mucha atención lo que nosotros tenemos que aportar. Y también hace posible el protagonismo de las víctimas que crezca la solidaridad hacia quienes sufren este problema. Y por último, y ya termino, una estación muy importante en este camino. Nuestro diálogo con la siniestralidad nos tiene que llevar a la encarnación vital. Mirad, este problema de la siniestralidad y de la falta de salud es un problema difícil, muy áspero, es duro de soportar y muy complejo de solucionar. Pero es que en nuestro caso es Jesús quien sufre en los ojos de todas aquellas personas que enferman, se lesionan o mueren. Ante cualquier situación de sufrimiento humano como esta, el mejor modelo a seguir siempre es el de la compasión del buen samaritano. Ante la injusticia, ante la injusta realidad vivida, en este caso en el mundo del trabajo, quizá la única respuesta posible para alguien que quiere seguir a Jesús como somos nosotras y nosotros no es otra que la encarnación. Pero para eso es imprescindible salir como iglesia misionera al encuentro real con las víctimas de esta situación injusta. Como consecuencia debemos de poner rostros concretos a esta realidad. Tenemos que pasar de hablar, de reflexionar, de debatir sobre la siniestralidad, sobre el concepto de la siniestralidad laboral, para pasar a hablar con las personas siniestradas en su trabajo. Tenemos que pasar de hablar tenemos que pasar del concepto a hablar con los que sufren ese concepto. Tenemos
En otras palabras, que practicar la compasión, el encuentro y la encarnación de forma plena y consciente con las personas que están en esta realidad. No se trata, esto vivido con radicalidad, no se trata, deja de ser un compromiso desarrollado durante 3 días en semana, 2 horas de reunión, el tiempo que me queda libre. No se trata de eso, se trata más bien de vivir nosotros mismos poco a poco desde esa realidad, a través de la convivencia vital, real, cotidiana con estas personas, a través de su mirada, de su anhelo, a través sobre todo del sufrimiento que padecen. Si queremos seguir a Jesús no podemos apartar nuestra mirada a esto, lo siento, pero es así, y tenemos que pasar por ello. Por eso hoy es una obligación seguir aquel consejo que nos dio Francisco, el Papa Francisco, en la Nochebuena del 21. Ese que da título a esta jornada. En el día de la vida nos decía que repitiéramos que no más muertes en el trabajo. Pero sobre todo, yo lo que diría es que tenemos que hacer el mandato de lo que dijo para terminar esa frase. Esforcémonos por lograrlo. Esforcémonos a través, en definitiva, de la encarnación real en esta realidad. Y yo no tengo nada más que decir.